El entrenamiento del día de hoy se llama Tu despertar financiero. Y tu despertar financiero tiene que ver con precisamente caer en cuenta de cierta manera con información que puedes haber tenido y que no la has llevado a cabo, o bien que es nueva para ti. Y cuando es nueva para ti y descubres algo que no habías estado aplicando en tu vida cotidiana, de pronto te puede llegar la epifanía, ¿no? Esto es nuevo, esto no lo sabía. Entonces te voy a pedir por favor que estés muy atento, muy atenta, muy participativo, muy participativa, ya que precisamente el entrenamiento tiene que ver con tanta información que va a estar dinámica que te pido por favor que estés mindfulness. Uno de los principales problemas que tenemos para tener un estado financiero saludable es no estar en el momento donde tienes que estar. Entonces, Sabiduría Financiera es una empresa mexicana 100% creada para la mejora y el compromiso de la situación económica de la gente. Es decir, nosotros tenemos la información, tú tienes el compromiso, ¿vale? Nosotros tenemos el cómo lograrlo, tú tienes la inspiración y la acción, ¿sale? Esto a través de nuestra metodología EMEF, que es la parte espiritual, mental, emocional y física, proceso de creación del dinero. Es decir, las finanzas personales no solamente se acotan a tener la lana o no, o a tener la fórmula o no, porque incluso te puedo decir la fórmula para que puedas alcanzar esa libertad financiera o esos resultados que quieres, y no precisamente por seguir la fórmula vas a lograrlo. ¿Por qué? Porque en el camino hay diferentes aristas, diferentes variantes que se convierten en retos y que esos retos tú los vas a tener que superar para ti mismo. Ninguna persona de las que hemos entrenado o ninguna de las personas que hemos entrenado tienen similares, bueno, en este caso idénticas finanzas personales. Están similares, tienen y caen en algunos patrones similares y repetitivos, pero ninguna tiene la misma situación. Es decir, no los podemos estereotipar en ese sentido y tampoco tú lo hagas, ¿vale? No te pongas en un estereotipo porque caer en un estereotipo financiero te lleva a estar anclado a ese estereotipo. Entonces, hoy aprende más de lo que ya sabes y descubre cómo puedes mejorar y descubre cómo puedes implementar la información. Vamos a empezar con ciertos acuerdos que te voy a pedir, por favor, tengas con qué anotar, una pluma, un lápiz, algo con qué anotar, porque la información que anotas la retienes mejor. Si solamente la estás escuchando, se te va a ir un 90% de la información, ¿de acuerdo? Obviamente una libreta u hojas o algo que tengas a la mano para anotar, porque eso hace que retengas. Pregunta todo lo que tengas duda, mándame un primer mensaje, un segundo, un tercero, eventualmente las vamos a estar contestando conforme vayan llegando o en el momento que hagamos la pausa, no hay ningún problema, ¿vale? Comparte todo lo que aprendas el día de hoy con tu familia, amigos, familiares, conocidos, enemigos, con quien sea, con todos, comparte la información, ya que esta información a todos les va a servir. Desactiva tu micrófono, es decir, pon en silencio tu micrófono para que pueda fluir la conferencia y tú puedas estar haciendo tus intervenciones por medio de en este caso las preguntas, o en caso de que tome de pronto a alguien de manera aleatoria, también ya puede habilitar el micrófono. Evita silenciar, en este caso al mío, tengan cuidado ahí, luego lo aprietan sin querer, o compartir pantalla. Y sobre todo, abran su mente a la nueva información o a reforzar la información que ya tienen. Bien, empezamos. La pobreza no es económica. La pobreza es la falta del conocimiento que tienes y que no lo has llevado a la acción. Es decir, hay un área dentro de nuestra expertise en donde sabes de antemano que tienes que mejorar. Yo no sé si tienes que mejorar o quieres mejorar tus ingresos, quieres mejorar la parte de la administración, quieres hacer un consolidado de deudas, quieres realmente mejorar la confianza en ti, quieres mejorar
tus ingresos, es decir, que generes o rompas ese techo limitante de ingresos. No sé cuál sea la situación, pero lo que sí sucede es que en realidad el problema del dinero no es como tal el dinero, es que no ha llegado ese conocimiento a tu cabeza. ¿Por qué? Porque a lo mejor no has leído, porque no te has entrenado. O si ya llegó, o si ya tienes la información, ya lees, ya te entrenas, ya tienes talleres, etc., entonces no lo has llevado a la acción. Son dos situaciones distintas. El que tú tengas la información quiere decir que estás alimentando precisamente tu conocimiento, pero eso no quiere decir que lo hayas aplicado. Hay un proceso de transformación y de transición en el camino que tienes que integrar a través de los pilares físico, mental, emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque estás integrado en uno solo. Entonces, yo te puedo dar ahorita les puedo dar la fórmula perfecta para alcanzar la libertad financiera o la fórmula perfecta para multiplicar ingresos, pero no quiere decir que por tenerlo, por saberlo, ya lo vas a lograr, ¿no? O porque mañana o en un mes. Entonces, no nos gusta vender fórmulas mágicas de alcanzar la libertad financiera y de volverte millonario, porque cada uno de nosotros tiene un respectivo proceso y cada uno de nosotros tiene respectivas creencias y cada uno de nosotros tiene respectivas heridas de la infancia y cada uno de nosotros tiene patrones entonces eres diferente a todos los demás en ese sentido. Entonces, este viaje tiene que ver absolutamente con el conocimiento que tienes. Y bueno, permítenos guiarte en este viaje conforme el conocimiento que nosotros te vamos a brindar el día de hoy, empezando precisamente por entender cuáles son las etapas de creación del dinero. Las etapas de creación del dinero, en el día de hoy vamos a ver la etapa 1, que es la creación, y la etapa 2, que es la administración. Y el día de mañana, a la misma hora, vamos a ver la etapa 3, que es el mantenimiento, y la etapa 4, que es la multiplicación. Este es un ciclo que cuando tú empiezas a ejecutarlo y entenderlo, vas a identificar en dónde se encuentra tu dinero o en dónde te encuentras tú en qué diferentes etapas para poder fortalecer. Es decir, cuál es la etapa que tú quieres mejorar, cuál es la etapa que quieres trabajar para llevarla a un siguiente nivel. ¿Quieres crear más dinero? ¿Quieres administrar mejor? ¿Quieres aprender a mantener el dinero contigo? Porque de pronto esta etapa del mantenimiento es, híjole, yo tenía dinero y luego no sé en qué me lo gasté. ¿O quieres aprender a multiplicarlo? Que también la multiplicación tiene un determinado proceso, ¿sale? De pronto la gente cree que la multiplicación del dinero es de un día a otro y hay leyes universales que no lo permiten. Eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿sale? Es como si tú quisieras poner una semillita de un árbol, ¿no? De un durazno, y quisieras que en 3 meses ya estuviera como en 3, 4 metros arriba. La naturaleza así no es. Hay algunas cosas que no se pueden modificar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estas 4 etapas del dinero vinculadas con más información. Información como la declaración financiera. ¿Por qué? Porque un principio respecto a la educación financiera es dominar la declaración financiera. Y dominar la declaración financiera, vamos a empezar por el pilar de los ingresos o el cuadrante de los ingresos, que tiene que ver, evidentemente, la correlación directa con la etapa de la creación del dinero. Vamos a ver la parte de los egresos, de toda la salida de los recursos que tiene que ver con la parte de administración. Vamos a ver la etapa de los pasivos, que tiene total relación con el mantenimiento del dinero, y la etapa de los activos, que es el último cuadrante, con la etapa de la multiplicación. La declaración financiera es el formato principal, vamos a llamarlo, por el medio del cual vas a llegar a ese conocimiento primero, en la primera fase, ese conocimiento que nosotros le llamamos información o educación financiera, para después tomar decisiones de una manera más inteligente y entonces que pases a la fase de inteligencia financiera. Y cuando tomas decisiones inteligentes y observas cuál es el beneficio y si va dirigido a lo que quieres en la vida, entonces llegas a la etapa 3, que es la conciencia financiera. Entonces, yo sé que estoy dando varios conceptos que van correlacionados, te vas a ir acostumbrando conforme vayas avanzando, pero bueno, este es el principal pilar donde se integran las etapas del dinero con la declaración financiera, que son
principales pilares para poder entender el manejo del dinero. La declaración financiera. 1. Etapa de la creación. Etapa de la creación. La etapa 1 de la creación tiene que ver con tu creer. Es decir, todos cuando entramos al mundo laboral, a partir de los 17, 18 años, de pronto lo único que sabes es que debes de creer que eres capaz de obtener un empleo. Porque entonces nos dicen que cuando terminas tu universidad puedes crear dinero a partir de un empleo, ¿no? Porque para eso nos estudiamos, para ser alguien en la vida, ¿no? Y entonces esto que ya está muy sonado hoy en día y que empieza a cobrar sentido el día de hoy en nuestras formas de ver ahora la nueva economía, yo te diría, la pregunta es ¿por qué solamente a través de un empleo, regularmente a los 18 años, nosotros empezamos a crear dinero? Punto número 1. 2. La creación del dinero, es decir, lo que tú vas a crear de dinero va a ser en función de tu sueldo, de tu trabajo, de tu esfuerzo lineal. Entonces, si tú crees, escucha lo que te voy a decir, si tú crees que al salir de la universidad tú mereces ganar 10,000 pesos, ejemplo, entonces eso es lo que mereces ganar. Si tú crees que mereces ganar 20,000 pesos, entonces vas a poder encontrar un. Si tú crees que puedes ganar 50,000 pesos en un empleo, entonces lo puedes lograr. ¿Qué pasa? Que te das cuenta la relación de lo que dices creer. Es que yo me creo capaz de estar en un empleo donde gane 50,000 pesos. Perfecto. ¿Cuánto ganas? No sé, 8,000. ¿Ok? Entonces no hay congruencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que realmente crees es que puedes ganar esos 8,000. No, es que yo estoy seguro que creo. No, porque si lo creyeras, entonces fuera una realidad. Es decir, el mundo de la creación del dinero tiene que ver absolutamente con todo lo que tienes de manera interna. ¿A qué me refiero? La ley de la correspondencia. Cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo, cómo es del lado izquierdo es derecho, etcétera, ¿no? Cuando tú encuentras esta ley de la correspondencia, la encuentras en el plano físico, entonces la pregunta sería, ¿qué tanto has podido crear? ¿Qué tanto creas constantemente? Porque todos estamos creando constantemente. Tú creas dinero constantemente. No lo creas una vez y se acabó y te detienes. Todo el tiempo estás creando dinero a partir de que empezaste a entender este principio. Bueno, claro, si estás activo, económicamente hablando, ¿no? O sea, no es que alguien te mantenga. En caso de que alguien te mantenga, estás co-creando a partir de una codependencia económica, ¿no? Pero también hay una co-creación. Pero basándonos en el principal punto de la creación del dinero es cuando tú empiezas a crear dinero y lo puedes hacer en un principio desde tu creencia que lo puedes hacer desde un empleo. ¿Qué pasa cuando la gente se sale del empleo a emprender y dice creer que puede hacer dinero en el emprendimiento y no sucede y luego se regresa al empleo? Entonces o no sucedió o sucedió tal vez en el rango donde no era la proyección, donde no estaban las expectativas, ¿no? Yo quería facturar 500,000 pesos mensuales y no está sucediendo, entonces me regreso a la zona donde yo estoy realmente, donde mi creencia está arraigada, donde sí puedo hacer dinero. Ahora, no es ni bueno ni malo. No quiero entrar y no te pido que no entres y que seas objetivo de si es mejor emprender o si es mejor un empleo. Ninguno de los dos es mejor. Lo que es mejor es aprender a crear dinero en cualquiera de las situaciones en donde te encuentres. Tú puedes alcanzar tu libertad financiera en ambos casos, o siendo un emprendedor o estando como empleado. No importa o autoempleado, ¿no? Como sea. No importa en qué situación te encuentres. ¿Por qué? Porque regularmente existe la creencia que para poder alcanzar tu libertad financiera tienes que emprender y no necesariamente emprender en el sentido de poner un negocio o poner una empresa es la solución, ¿sale? Es decir, ahora te lo puedo contar porque evidentemente yo cuando salí del sistema laboral, lo primero que hice fue emprender y este emprendimiento me enseñó que no necesariamente tenía que ver con las finanzas personales. Pero bueno, ya luego nos echaremos un café y te platicaré esa historia. Entonces,
La creación del dinero tiene que ver con realmente la creencia que tengas. Si tú te crees capaz de hacer X o Y cantidad, es porque lo estás reflejando en el mundo físico. No hay otra manera de observarlo. Yo no puedo decir que creo que sé crear 100 millones de dólares cuando no los estoy creando. Es que estoy en el proceso. Entonces estás en el proceso de integrar esa creencia, pero no lo estás haciendo porque hoy no lo tienes reflejado en tu cuenta bancaria, ¿sí? Cuando entendemos este principio de la creación, que tiene que ver absolutamente con el cuadrante de los ingresos, me encanta que cuando asumimos esa responsabilidad, hay una frase que dice que tu nivel de ingresos son estrictamente proporcionales a tu nivel de autoestima. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ver la estima y la seguridad? Bueno, porque la seguridad y la estima son pilares fundamentales para poder acceder a esa abundancia. ¿Tienes la capacidad? Sí. ¿Puede estar bloqueado? También puede estar bloqueado. Todos tenemos la capacidad y acceso a la abundancia porque somos parte del todo, del universo, ¿sale? Pero si tú no lo crees, entonces no está sucediendo. Ahora, no lo puedes creer no nada más porque la creación empieza desde la creencia. Tal vez no lo puedes creer porque también la información mental, ¿sí? Es decir, los números, los cuadrantes de tu educación financiera tampoco están sólidos. Entonces, si tú no dominas la declaración financiera, que es el principio de entender cómo funcionan tus finanzas, difícilmente vas a poder crear una planificación de lo más ordenada, coherente y congruente para poder llegar a ese objetivo. Una. Dos, la creación tiene que ver con la claridad que tienes para poder detallar tus metas. Por ejemplo, si yo te pregunto cuánto quieres ganar, fíjate lo que te voy a decir, pon atención. El cerebro no entiende de metas genéricas. Tu cerebro, nuestro cerebro, no entiende de metas genéricas. Si tú pusiste 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 100,000, eso es una meta genérica, ¿sale? ¿Por qué es una meta genérica? Bueno, si tú realmente hubieras hecho ya una planificación financiera de cuántos son tus ingresos, de cuántos son tus egresos, de cuántos son tus pasivos y de cuántos son tus activos, muy seguramente tu meta financiera, ejemplo, te daría 39,854 para poder lograr mi estabilidad financiera, es decir, mi punto de equilibrio, y 45,823.72 para alcanzar mi libertad financiera, derivado a que esa diferencia que se llama flujo de efectivo mensual, ese flujo de efectivo mensual en determinados meses, en determinado tiempo, me va a dar un determinado ingreso, ¿sale? Entonces, cuando tú haces este tipo de análisis, entonces se va sobre lo específico. El cerebro no entiende de genérico. Si tú le dices a tu cerebro, vamos a hacer el quehacer en la casa, no lo va a captar. Es mejor, el cerebro reacciona por medio de tareas y de acciones individuales. Pero si tú dices, voy a limpiar la mesa, inmediatamente reacciona. Pues si tú piensas, voy a hacer qué hacer, ya, es una meta genérica. Entonces, nuestras metas financieras tienen que estar alineadas a. Por lo tanto, si tú no tienes claridad en esas metas financieras, va a ser más difícil todavía, o se le pones una variable más complicada a poder llegar a ella, ¿sí? Entonces, esto es lo que tiene que ver absolutamente con la etapa de la creación. La creación empieza en tu creer, en tus creencias, y hay que observarlas, ¿sale? Y se va a ver reflejado en el mundo material. No existe otra manera. En el mundo material, ahí lo vas. ¿Cuánto tienes en tus cuentas de cheques? ¿Cuánto tienes en tus inversiones? ¿Cuánto tienes en tus bienes? ¿Cuánto tienes en tu ahí sí lo reflejas en tu patrimonio neto, ¿no? Ahora, la creación tiene un techo financiero. Todos tenemos un techo financiero. Todos, en mayor o menor medida, tenemos un techo financiero. Para los que ganan 50,000, el techo financiero es 51,000. Para los que ganan 100,000, el techo financiero es 101,000. Y así, eventualmente. Entonces, el techo financiero es para los que ganan 1,000,000 de pesos al mes, es 1,100,000, ¿sí? Entonces, todos tenemos ese techo. La idea es romper ese techo, acceder a la nueva nivel económico, acceder a través de esta etapa, ¿no? Que es la etapa 1 de la creación.
Bien, para entender dentro de la creación, el cuadrante de la declaración financiera, vamos a analizar ingresos. Ingresos es todo aquel dinero que sea físico o electrónico que entra a tu bolsillo. Todo, absolutamente todo. ¿Como cuáles? Bueno, pues tenemos ingresos como los que se te vienen a la mente, que es tu sueldo, que es tus comisiones, que es tu utilidades, ¿sí? Entonces, todos esos son ingresos, son catalogados como ingresos. Ahora, observa lo que te voy a decir y respóndeme si te es posible por mensaje, si estás atento. Si tú te encuentras dinero tirado en la calle, ¿es un ingreso? Te repito la pregunta, si tú te encuentras dinero tirado en la calle, ¿es un ingreso? Bueno, si tú crees que encontrarte dinero tirado en la calle no es un ingreso, entonces quiere decir que tu creencia está relacionada con que tienes que ganar dinero forzosamente de tu esfuerzo. Te repito la definición sencilla, todo dinero físico electrónico que entra a tu bolsillo. Señores, esto es finanzas personales. Para todos aquellos que tienen bases o principios de contabilidad o de economía o finanzas como tal, las finanzas personales se comprenden de pronto de una manera en algunos conceptos diferente. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la carrera nos enseña finanzas empresariales. Estos son finanzas personales. Tienen que ver, sí, tienen una correlación determinada, sí, pero no son los mismos, no son las mismas, ¿sale? Te invito, por favor, a que si tienes duda en algún concepto en particular, de una vez la resolvamos, porque la intención de este entrenamiento es que te vayas con la información precisa. Todo dinero. Entonces, si tú crees que eso no es un ingreso, entonces quiere decir que estás pensando y que tu creencia es porque entonces tiene que ser derivado de tu esfuerzo, ¿no? Tienes que sacarlo con el sudor de tu frente. Porque ¿qué pasa si recibes una herencia? Tal vez no te lo encontraste, pero recibes una herencia. Y esa herencia finalmente es dinero que tú ya tienes. Te la dejó alguien. ¿Es un ingreso? Pues claro que es un ingreso. Es lo mismo que si te lo encontraras, nada más que alguien te lo regaló. Si alguien te regala dinero y de repente va por la calle y te regala dinero, ¿es un ingreso? Pues claro que pinta como un ingreso. Tu declaración financiera va a ser el reflejo, precisamente cuando tú hagas un análisis de tu declaración financiera, en los ingresos vas a comprender que existen ciertos ingresos que también les puedes dar una clasificación, ¿sale? Esta clasificación son los tipos de ingreso. Existen los ingresos lineales y los ingresos residuales. Los ingresos lineales, ejemplo, pues es el empleo, las comisiones de venta, algún ingreso por una compra-venta o bien dinero que te encuentras. Ajá, tú lo tienes que registrar en tu declaración financiera de ingresos porque es dinero que ya está en tu poder, que ya llegó contigo. Y también existen los ingresos residuales. ¿Cuáles son? Pues los que te pueden dar los negocios con sistema, las franquicias, las inversiones. Y estos residuales, o bien los activos, son aquellos ingresos que les llaman ingresos pasivos. Regularmente, nosotros nos gusta llamarles residuales porque si no luego la gente se confunde con la parte de pasivos. Entonces, los ingresos residuales son aquellos que tú te esfuerzas una determinada ocasión y ya no tienes que esforzarte tanto o ya no depende de ti y entonces ganas consecutivamente. ¿Sale? Todos estos residuales son ingresos también que puedes estar recibiendo. Entonces, clasificación lineales y residuales de los ingresos. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de ingresos tienes tú? Porque si tú tienes ingresos lineales, absolutamente depende de ti. Depende de ti, depende de tu tiempo, depende de tu esfuerzo y entonces quiere decir que no has aprendido a generar ingresos residuales con el mínimo esfuerzo, ¿sale? Y si no has aprendido a hacerlo, bueno, pues siempre hay una oportunidad de hacerlo. Lo padre es que te puedes entrenar, lo padre es que lo puedes desarrollar y tienes que saber cómo. ¿Por qué? ¿Por qué el cómo? Porque hay un universo de cosas que puedes hacer. En verdad, N cantidad de cosas que te generan ingresos residuales, pero para ello tienes que entender cuál es tu mejor momento para generar un ingreso residual. Por ejemplo, muchos creen que el comprar un departamento o invertir en bienes y raíces es lo mejor que pueden hacer para invertir su dinero. Y no quiero decir que no, lo que quiero decir es que no
todos tienen el momento y el timing para poder entender si ese es su momento del activo, porque eso si lo quieres generar como un activo, si es tu momento de activo, ¿sí? Y tienes que hacer un análisis de estos activos, que lo vamos a ver el día de mañana en la parte de multiplicación, el análisis acerca de saber cuánta liquidez te va a dar, cuál es el capital que requieres y cuál es el riesgo. Son 3 factores que tienes que analizar para cuando tú elijas un activo. Entonces, de pronto nos dejamos llevar con este tipo de ingresos por lo que la gente dice, por lo que la gente habla, por lo que el vecino dijo que le está funcionando, porque ¿no? Hay que entender primero tu cuadrante de ingreso para poder lograrlo en estas 2 vertientes. Bien, con esto quiero decirte que tus ingresos van a crecer en medida de lo que tu contexto crezca. Tú no puedes crear más allá de lo que hoy sabes, de lo que hoy puedes lograr. Es decir, mientras tu contexto no crezca, y contexto me refiero a la forma de pensar, a la forma de platicarlo, a la forma, más bien a las bases de creencias que tienes, a la confianza que tienes en ti mismo, conectada con tu divinidad, con tu todo, con tu universo, con tu Dios, como le quieras llamar, a todo eso que implican los principales pilares. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a entender que tus pensamientos absolutamente y todos y cada uno son poder de tu creación o son capaces de crear tu ahora, entonces tendrías mucho cuidado en saber qué tipo de pensamientos están llegando a tu cabeza. Y 2, qué tipo de información estás ingresando a tu mente, qué tipo de juicios, escucha lo que te voy a decir, qué tipo de juicios afectan tu creación, porque hasta los juicios afectan tienen esa limitante de poder acceder a tu siguiente nivel de abundancia. Y en verdad pasan cosas súper del día a día, ¿no? Súper comunes, que ni siquiera lo notas. Fíjate lo que te voy a decir como ejemplo, ya para cerrar el tema de los ingresos. Imagina que llega alguien con un carro nuevo, tu mejor amigo, tu jefe, compañero de trabajo, quien quieras, ¿no? Llega con un carro nuevo, flamante el carro, ¿no? Navezota, le costó 650,000 pesos, ¿no? El carro, y lo tiene a crédito y etcétera. Entonces llega y te dice, oye, ¿qué crees? Pues mira, me compré este carro. Y entonces tu primer pensamiento puede ser como de, no, pues me tengo que alegrar porque pues igual estoy reflejando lo que tengo en mi interior con mis comentarios. Y le dices, uy, qué buena onda, ¿cuánto te costó? No, pues 650,000 pesos. Órale, primer pensamiento de carencia, señores. Y es que cuando lo sacas de la agencia, se devalúa tu 20%. A ver, señores, sí, claro que se devalúa 20% o 30% cuando sale de la agencia, sí, pero no llegó a presumirte su deducción de impuestos o no llegó a decirte que si eso efectivamente le ayuda o le perjudica. No, él te fue a presumir su auto y tu juicio es, no, claro. Entonces, ¿qué quiere decir? No, pues quiere decir que entonces, qué bueno que tiene dinero, qué bueno que está accediendo a su nivel de abundancia, pero entonces es medio burro, ¿no? Porque no supo que eso se depreciaba. Y ahí, en ese juicio que parece inofensivo, tú mismo te estás condenando a no acceder a ese nivel de abundancia por la envidia. La envidia es una frecuencia negativa, es una frecuencia baja. Cuando tus pensamientos son de envidia, tu frecuencia vibracional baja y la abundancia no se encuentra en esa frecuencia vibracional. ¿Sale? Entonces, toda esta parte de acceder a la abundancia tiene que ver absolutamente con tu comportamiento y tus pensamientos. Entonces, ojo con este tipo de cosas. Mientras tu contexto no crezca, no va a suceder el acceso a la abundancia. Y no porque yo lo diga, es porque universalmente hay ciertas leyes que hay que comprender nada más, ¿no? Bien, parece que no hay ninguna duda hasta aquí. Si hay dudas, por favor, te pido me las vayas comentando, ¿sale? Conforme vamos avanzando. Gracias, Sebastián. Excelente. Bien por estar atento. A ver, dice por ahí. Alice, ¿cuándo será la próxima conferencia? No, pues disfruta esta, Alice. Y ya veremos cuándo va a ser la próxima, porque la próxima es mañana y es consecuencia de esta. ¿Sale? Es la parte 2 de lo que estamos viendo. Muy bien.
Vamos a la parte 2 o a la etapa 2 del ciclo de creación del dinero. Son 4 etapas, acuérdate. Etapa número 2, administración. Y en la parte de administración yo te preguntaría, ¿gastas menos de lo que ganas? Esa sería una primera pregunta para entrar en rubro de administración. ¿Gastas menos de lo que ganas? Muchos van a decir, no tengo idea, Luis. La neta es que no tengo idea. O sea, yo sé que me llega dinero, pero no sé si gasto menos o no. ¿Por qué? Pues porque para que sepas si realmente gastas menos de lo que ganas, tienes que llevar un registro absoluto de todos tus gastos, por mínimos que sean, hasta la propina, hasta el viene, hasta el chicle que te compraste en la tienda, todo lo tienes que registrar. Si tú no llevas este registro, lo único que vas a darme de respuesta es un estimado. Es más, ni siquiera me la vas a dar a mí, te la vas a dar a ti. Si tú quieres saber realmente cuánto gastas, vas a hacerlo sobre un estimado y no está mal, pero a lo que voy es, date cuenta que para que tú puedas saber de manera inmediata si estás gastando o no en un determinado corte, pues necesitas medirlo y para medirlo necesitas registrarlo y para registrarlo necesitas controlarlo. Y si no tienes estos mecanismos de administración va a ser difícil. Primer principio es gastar menos de lo que ganas. Pues qué fácil, ¿no? Claro. ¿Y por qué no todos lo aplicamos? Pues porque tenemos determinados patrones que nos llevan a estar gastando de manera inconsciente o subconsciente, lo cual dirige nuestro comportamiento. ¿A qué me refiero? No es que tú no es que tú seas tonto para administrar. O sea, no. Claro que todos tenemos la capacidad de administrar, lo que pasa es que no sabemos cómo, nada más. Entonces, ¿qué sucede? No sabemos cómo, número 1. 2, luego estamos viendo puras tonterías en la televisión, en las redes sociales, nada más de impacto, de compra y todos esos mensajes. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza la publicidad a hacer sus efectos y entonces la publicidad genera determinados estereotipos y esos estereotipos de éxito son precisamente manejados por algo que se llama ego y el ego tiene N cantidad de máscaras que quieres mostrar o que queremos mostrar al mundo, al universo, a los demás para que nos vean de una determinada forma. A ver, quiero que seas honesto contigo misma, contigo mismo. ¿Qué tanto gastas para que te vean cómo? A mí en realidad no me interesa la respuesta, en verdad. A mí me interesa que esta sea una pregunta de conciencia. ¿Qué tanto gastas para que te vean cómo? Porque entonces, si quieres traer el nuevo celular, o si quieres traer el nuevo carro, o si quieres traer el nuevo... ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque es un principio de comprender y de entender desde dónde estoy eligiendo. ¿Por qué? Porque como no tengo un sistema de administración, un sistema quiere decir que todas las veces que yo administro lo hago con este orden o con esta conciencia. Y el sistema, pues es una metodología. Si tú no tienes una metodología de administración, difícilmente vas a poder llevar a cabo una armonía en tus finanzas. Entonces, bueno, esta pregunta te la dejo para que tú la respondas, háztela al rato si quieres, con más calma y sé honesto contigo mismo, contigo misma. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta cuáles son tus estereotipos del éxito, ¿no? O de esto que le quieres llamar libertad financiera o de ser millonario, cómo te debes de ver, y eso es lo que seguramente se va a reflejar en tu comportamiento financiero. Por lo tanto, al hablar de comportamiento financiero, estoy hablando de comportamiento en tus egresos. Todo el dinero físico electrónico que sale de tu bolsillo son del cuadrante de egresos. Los egresos son el reflejo de tu estilo de vida, los egresos son el reflejo de lo que estás debiendo, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el día de mañana que veamos el cuadrante de pasivos, te vas a dar cuenta cómo los pasivos vienen incluidos en tus egresos, así como los activos vienen incluidos en los ingresos, que al cierre lo vamos a ver, los pasivos vienen incluidos en tus egresos. Entonces, dentro de los egresos, tú puedes tener egresos que solamente son de una ocasión, todo el dinero que sale. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. La renta, tu supermercado, la ropa, los servicios, lo que gastas en comidas ahora a domicilio, lo que gastas en las tienditas, en el Oxxo, en el Seven, en todas estas, lo que gastas en tu gasolina,
lo que gastas en tu ropa, ya dije ropa, lo que gastas en tu tecnología, lo que gastas, absolutamente lo que gastas es un egreso. Ahora bien, un egreso, te pregunto, si pierdes dinero, ¿es un egreso? Si pierdes dinero, ¿es un egreso? Pues claro que es un egreso. Claro que es un egreso porque está saliendo tu lana del bolsillo y aunque no sepas a dónde lo estás dirigiendo. Entonces, las decisiones que llegas a tomar para tus egresos tiene que ver con un comportamiento primero de identificar cuáles son tus prioridades. Regularmente las prioridades vienen en el cuadrante de los pasivos. Regularmente las prioridades vienen en el cuadrante de los pasivos porque los pasivos son lo constante. El día de mañana vamos a entrar en ese sentido, en la definición, lo constante. Entonces, todo egreso precisamente genera una determinada intención, ¿vale? Vamos a entrar en materia. ¿Cuál es tu sistema de administración? Es decir, ¿qué es lo que haces? ¿Te llega dinero y de pronto lo empiezas a gastar conforme las cuentas van llegando? ¿O te llega dinero y lo primero que haces es, porque llegan para todos aquellos que son empleados, ¿no? Que tienen un ingreso de nómina o algo similar, entonces llega a los 15 y los 30, ejemplo, y lo primero que haces es irte al cine, tener ese tipo de egresos, ¿no? Tomar un café en un restaurante o una comida, o irte, si cae en viernes, pues peor aún porque te vas de fiesta. Y entonces, ¿cómo estás ordenando u organizando tus pagos? ¿Cuál es la premisa que tomas para poder decir, esto lo tengo que detener, lo tengo que mantener, que esto tiene que ver con la etapa de mantenimiento, esto tiene que estar conmigo hasta que llegue el momento de pagarlo? Entonces, en un sistema de administración idóneo, en donde tú puedes llevar el control en tus 360 grados de vida, ¿sí? Tienes que estar pensando primero en ¿para qué lo gastas? ¿O por qué gastas en lo que gastas? O sea, tienes que analizarlo, tienes que entrar en una auditoría financiera. ¿Por qué gastas en lo que gastas? Hace rato te comentaba acerca de las máscaras del ego, te comentaba de cuál es el comportamiento. Tu sistema de administración no existe si solamente estás cubriendo constantemente tus pagos y no hay una planificación, pues deja de mensual, o sea, por lo menos de la siguiente quincena, ¿no? O de los siguientes 2 semanas. Si no hay una planificación, difícilmente vas a estar viendo si hay prioridades en el camino. Entonces, ¿por qué gastas en lo que gastas? Es decir, ¿por qué me compro este tipo de ropa? ¿Por qué me compro por qué voy a ese súper? ¿No? ¿Porque es para lo que me alcanza o es para lo que realmente quiero? ¿O porque quiero sentir la comodidad de haber gastado en ese tipo de supermercado, aunque sea mucho más elite, ¿no? Más glamuroso, pero yo me siento bien al comprarlo? O sea, no lo sé, yo desconozco cuál sea tu comportamiento de gastos, pero tienes que entender por qué gastas tú mismo, ¿no? Y eso viene a partir de un autoconocimiento y de una auditoría financiera. ¿Por qué gastas en una colegiatura más cara o más barata? ¿Por qué gastas en un servicio más caro o más barato? ¿Por qué gastas en un café más caro o más barato? O sea, primero es entender, más que sacrificarlo y decir, no, es que no debes de gastar en ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿por qué no? La pregunta es, ¿por qué no? Es que te hace daño. ¿Qué te hace daño? ¿Gastar en ese nivel de vida? No, no te hace daño gastar en ese nivel. Te hace daño gastar inconscientemente en ese nivel de vida que a lo mejor por el momento no lo necesitas o no lo requieres tener o estás cubriendo una necesidad. Porque esta necesidad viene todavía mucho más profunda, viene más adentro de todo esto. ¿A qué me refiero? Si tú tienes necesidad de, ejemplo, de estar gastando, hay mucha gente que de pronto presta dinero y ya no le pagan. No sé si te ha pasado o conoces a esa gente. Y ya no le pagan. La pregunta es, ¿por qué prestar dinero?
¿Qué es lo que estás tú sintiendo adentro de ti? ¿Que eres buena persona y que le vas a ayudar? ¿Que eres alguien noble? O sea, te estás poniendo la máscara de noble, la máscara de ayudador. Porque si tuvieras conciencia financiera o bien educación financiera, sabrías si puedes ser noble o no puedes ser noble con esa persona. Porque dicen por ahí que no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar amor si no estás lleno de amor. Tú no puedes dar dinero si no tienes dinero. Dicen por ahí que es que yo quiero ayudar a la economía de México y entonces quiero ayudar a los pobres. Bueno, pues entonces primero deja de ser uno de ellos, ¿sí? ¿Quieres ayudar a los demás a que puedan administrar mejor su dinero, a que puedan aprender a generar más dinero? Bueno, entonces primero tienes que voltear hacia adentro, observar tus patrones, observar tu comportamiento y por qué gastas en eso, ¿sale? Punto número 2, dentro del sistema de administración, o en este caso, del por qué, comilla, administras de esa manera. ¿Cuáles son las emociones que dominan tus decisiones? ¿Por qué lo compras? ¿Qué emoción te genera? Fíjate que hay una emoción, ejemplo, dentro de las heridas de la infancia, la del rechazo, ¿no? La gente que tiene la herida del rechazo regularmente, pues de las 5 heridas que son, la gente que tiene la herida del rechazo, ejemplo, de pronto quiere pagar, ¿sí? Quiere pagar la cuenta de los amigos por pertenecer. No estoy generalizando, nada más estoy diciendo que algunas personas que tienen esta herida pueden accionar desde ese sentimiento, como yo siento que no pertenezco a ese grupo elite, wow, de mis amigos o de la gente con la que me rodeo, y como no quiero que me rechacen, entonces hago erogaciones de dinero con mi tarjeta de crédito y yo invito y todo por ser aceptado, porque la emoción me está diciendo que entonces yo debo de parecer uno de ellos. Y puede que estés dentro de ese círculo, pero no necesariamente que te tengas que comportar igual, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tu educación financiera es primero. Porque tu educación financiera, si tú no puedes tener ese estilo de vida o no puedes tener por el momento ese lujo, pues sencillo, pues no lo tienes y ya. No pasa nada, ni eres peor persona, ni eres un fracasado, ni eres una fracasada, ni no pasa nada. Pero entonces entra el prejuicio basado en tus creencias, ¿sale? Entonces la pregunta sería, ¿qué dominan tus decisiones? ¿Qué emociones? Porque entonces cuando vas a pagar, ¿sí? Cuando vas a pagar y dices, es que tengo que estirar el dinero. Bueno, la pregunta es, ¿por qué lo sufres? Porque estirar el dinero ya viene desde un pensamiento de escasez. No tienes que estirar el dinero, tienes que hacer un ejercicio de administración para que te des cuenta si estirar el dinero quiere decir que no te está alcanzando, y si no te está alcanzando, entonces tienes que activar tu poder creador para generar más ingresos o lineales o residuales, depende de cuál sea tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Pagar deudas? ¿Cuál es tu objetivo? Ganar más dinero de manera inmediata, es decir, un ingreso lineal única vez porque tienes que salir de una bronca. ¿Cuál es tu objetivo? O sea, por eso es importante entender desde dónde tus emociones dominan tus decisiones. Y ese es un ejemplo de N, ¿no? Aquí nos podemos aventar 2 horas en ese tema de cómo las emociones. ¿Por qué? Porque cuando tú das una intención hacia el dinero, cuando tienes intenciones o lo intencionas en ese sentido, viene tu estado de abundancia, porque la abundancia es un estado. La carencia y la pobreza también es un estado, y el estado quiere decir que se alinea tu pensamiento con tu sentimiento, con tus emociones, con lo que dices y lo que haces al mismo tiempo. Y en ese momento generas absolutamente el poder creador. Para hacerlo acotado en los pasos sería lo que piensas, o sea, llega el pensamiento, es etapa número 1, genera un determinado sentimiento, que sería la etapa número 2, la etapa número 3 sería que ya se convierte en emoción, el sentimiento se convierte en emoción, la emoción hace que diga ciertas cosas, es decir, la palabra, y la quinta es que actúes sobre esa línea. Entonces, cuando pasa todo ese ciclo, justamente que viene la información del pensamiento derivado de las creencias que se genera quién sabe dónde, ¿no? Ese pensamiento se genera quién sabe dónde, ahí en la nada, justamente. En la nada y en el todo, ¿no? Entonces entra la emoción, y si tú tienes esas emociones negativas, pues ¿qué crees que estás
atrayendo, ahí entra la parte de lo que le llaman ley de la atracción, pero es una frecuencia vibracional magnética. Entonces, cuando tú en ese estado, con los 5 puntos que te acabo de decir, lo generas en un estado de abundancia, pues claro que tienes la capacidad de crear y de hacer y de hacerlo. Ahora, todos lo tenemos, ¿eh? No quiero decir que todos unos sean súper especiales y otros no, no. Observa y recuerda. Cuando tú en algún momento quisiste comprarte algo con esa determinación y dijiste, lo voy a lograr porque lo voy a lograr, ¿no? Cuésteme lo que me cueste. Y tienes esa determinación, llega el pensamiento de fortaleza, porque te sientes fuerte, porque te crees fuerte, ¿sale? Llega el sentimiento de nadie me dobla y no me voy a mover de aquí hasta que lo logre. Llega la emoción de empoderamiento, esa emoción de empoderamiento. Y entonces, ¿qué empiezas a hablar? Empiezas a decir, lo voy a lograr y lo voy a lograr y me canso que lo voy a lograr. Y cuando tus actos se ven reflejados en ese alineamiento, suceden las cosas. ¿O no? Claro que todos tenemos ese, fíjate, hasta se me puso chinita la piel. Claro que todos tenemos ese proceso. Todos tenemos ese proceso y lo sabemos hacer, pero no estamos entrenados para lograrlo, porque nos faltan cierta información donde poder apalancar esos procesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención que le das al pagar, que es lo que estábamos viendo, o al cobrar? Porque resulta que hay gente que le da pena cobrar. Es que, ay, ¿cómo le voy a cobrar? Pues, ¿cómo le vas a cobrar? Pues, como es, ni más feo, ni más bonito de lo que te pidió. Así de sencillo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tú te estás haciendo responsable de lo que mereces y la otra persona se va a hacer responsable de lo que debe. Y entonces la bonita palabra de responsabilidad te lleva a algo llamado compromiso. La gente comprometida tiene bases de responsabilidad importantes en la vida. ¿Sí? Entonces, pues, si te cuesta trabajo cobrar, entonces voltea a observar tu línea de si lo mereces o no lo mereces, porque tiene que ver con un no merezco por ahí, que mucho de la cultura en México particularmente, no sé si estén conectados desde otro país, porque luego se conectan, pero en México particularmente es, pásale a tu pobre casa. O sea, ¿cómo que pásale a tu pobre casa? ¿Por qué tiene que ser pobre casa para empezar, no? Ahora, pásale a tu humilde casa. Bueno, igual, humilde lo confundimos con pobreza. Entonces, ese tipo de palabras o frases que son inofensivas, comilla, comilla, tiene que ver con la parte cultural. ¿Sale? Bueno, entonces, en el sistema de administración, para regresar a la etapa número 2, bueno, que todo esto tiene que ver, pero bueno, la etapa número 2, en el sistema de administración, te voy a mostrar 6 cuentas, las cuales a nosotros nos gustan mucho más que muchas otras. Hay varios sistemas de administración, pero vaya, nosotros nos gusta este, ¿no? Entonces, primer punto, la libertad financiera. Aquí le vas a asignar un porcentaje de tu 100% de ingresos. Bueno, ojo, no es para que lo pongas ahorita y mañana ya en práctica, no. Te estoy enseñando la información. ¿Por qué? Porque si lo empiezas a dividir ya, como no hay un objetivo financiero detrás de la administración, pues entonces vas a hacerlo solamente como pues, un ejercicio y va a estar padre, pero no te va a llevar a ningún lado. Bueno, libertad financiera, 10%. Ahorros a largo plazo, 10%. Desarrollo personal, 10%. Necesidades básicas, 55%. Ocio, 10%. Y donativos, 5%. Te las explico rapidísimo para qué funcionan. La de libertad financiera, como su nombre lo dice, es enfocada y dedicada a la generación de activos. ¿Sí? ¿Qué es la generación de activos? Bueno, lo vamos a ver el día de mañana con el cuadrante de los activos, pero a grandes rasgos es todo aquel instrumento que por solo tenerlo te está generando dinero o un ingreso de manera residual, sin o con el mínimo esfuerzo. La cuenta número 2 de ahorros a largo plazo va a cubrir cualquier eventualidad que tengas que evidentemente debe de tener una liquidez inmediata esta cuenta, que pueden ser cuentas bancarias o no, o pueden ser solamente
separaciones virtuales o separaciones físicas en sobres, eso ya lo podrías ver después, pero la cuenta de ahorros a largo plazo significa que vas a poder contener cualquier eventualidad. Oye, pues es que resulta que falleció Juanito y Pepito y no teníamos para lo del servicios funerarios, bueno, de ahí vas a poder tomar, ¿no? Oye, que se me ponchó la llanta, pues de ahí vas a poder tomar. Oye, que me pusieron la araña, bueno, o sea, este tipo de situaciones emergentes ahí lo vas a poder lograr, ¿no? Bien, la de desarrollo personal, pues es para que te capacites, te entrenes, compres libros. Fíjate lo que te voy a decir. Desarrollo personal. ¿Quién se ha comprado una televisión de 4,000, 5,000 pesos? No, pues levantan la mano virtualmente, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿quién se ha comprado 5,000 pesos de libros o de cursos o de talleres o de entrenamientos? ¿No? Entonces, ¿cómo es la equivalencia de tus prioridades? Ahí te lo dejo sobre la mesa. Desarrollo personal, 10%. Necesidades básicas. Necesidades básicas es un tema muy subjetivo, pero regularmente tiene una tendencia muy similar, como la comida, la renta, las colegiaturas, el seguro, tratamientos médicos, servicios, vaya, todo lo que sea regularmente como necesidad básica, ¿vale? Si tienes hijos, pues las colegiaturas, ¿no? También entran, que dependan de ti, obviamente, ¿no? Y entonces, de tus ingresos, en estricta teoría, deberías estar asignando un 55% a tus necesidades básicas y con eso cubrir la totalidad. La siguiente cuenta es la de ocio, que es el 10%. Y este 10% de ocio es precisamente para todos aquellos gastos extraordinarios, como irte a un restaurante pues más caro de lo que regularmente haces, un festejo o algún evento que te quieras dar, un spa, algo que te quieras pagar, un tratamiento. Es para consentirte, es para ti, para que te vayas al cine, para que te diviertas. Es una cuenta que está hecha para lograr tus satisfactores personales. Que te quieres aventar de un avión con paracaídas, pues dale, ¿no? Ahí lo puedes pagar con tu cuenta de ocio. Y la última cuenta es la de donativos bajo el principio de dar y recibir, ¿no? Si tú das, pues recibes regularmente más, aunque eso en el libro de Geshe Michael de Siembra Kármica, bueno, no se llama Siembra Kármica, el tema es así, ¿no? Siembra Kármica, de Dirección Kármica, es el libro, dice que todos vamos tirando semillas constantemente y esas semillas eventualmente van a crecer por el puro proceso. ¿Qué son esas semillas? Pues tus pensamientos. Todos los pensamientos tienen una determinada cosecha. Todos, señores, todos los buenos, los que no son tan buenos, que muchos les llaman malos, ¿no? Pero todos tienen una cosecha. Entonces, este sería un sistema, vamos a llamarlo ideal, ¿no? Para llegar a este sistema ideal, pues es todo un proceso, es toda una transformación. ¿Cómo se genera un estado de abundancia? Bueno, pues, ¿cómo se genera? Yo te diría, primero identificando desde dónde se genera. Desde dónde se genera es la raíz del pensamiento, que es en un lugar donde es quién sabe dónde, ¿no? O sea, físicamente no sé dónde sea, pero viene a tu mente ese primer pensamiento y ese pensamiento lo vas a correlacionar con tu base de creencias. Si ese pensamiento llega y tu engrane de creencias no se ajusta a ese primer pensamiento, lo rechazas. Y entonces, ¿qué quiero decir? Que si tú crees, llega el pensamiento, quiero ganar $100,000. Llega tu base de creencias, no creo que pueda ganar 100,000, ¡pum! Se acabó. Entonces, primero, ¿desde dónde viene? Para que entonces lo vincules con tu estado de creencias y a su vez haya una correlación en todo el resto del proceso que les acabo de mencionar, ¿no? Que es el pensamiento, genera ese sentimiento, el sentimiento la emoción la palabra y la palabra el acto. Así, en esa secuencia. Entonces, mientras no se resuelva el origen, porque regreso a la base, yo te puedo dar ahorita el cómo es el resultado, cómo es la fórmula para poder lograr el acceso a tu libertad financiera. Bueno, la respuesta sería, bueno, gana más de lo que gastas, genera múltiples de activos que por lo menos te den un 95% de tus ingresos residuales y que tus pasivos no cubran más de un 60% de tus egresos totales. Así te lo podría decir. Pero va a decir, pues sí, gracias. Y luego, ¿cómo hago eso, no? ¿Cómo llego a eso?
Entonces, repito, de toda la gente que he entrenado, que hemos entrenado en sabiduría financiera, no hemos encontrado unas finanzas iguales. Son parecidas, hay determinados comportamientos parecidos, pero no son iguales, ¿vale? Entonces, este sería el sistema de administración que te puedo recomendar, que te podemos recomendar dentro de sabiduría financiera, y bueno, para lograrlo es todo un proceso. El día de hoy hemos completado el día 1, señores. El día 1, les agradezco el día de hoy, no olviden registrarse. Ha sido un placer compartirte esta información. Te repito, comparte esta información, platícalo con tu gente, muéstrale tus notas, de esa manera lo integras, tienes un doble beneficio, lo integras porque aprendes más y por otro lado le ayudas a las demás personas.